Básicamente sobre el hecho que está determinado para básicamente tratar todo lo asociado con los componentes que trabajan o se relacionan con las infraestructuras de red. Pues obviamente en esta situación, ¿sí?, nosotros estamos ubicados en las estructuras de redes en estas partes, en las partes bajas. De hecho, este es el modelo OSI, este es el modelo TCP/IP. En el modelo TCP/IP pues tenemos que relacionar toda la parte de acceso a red, y en el modelo OSI solamente la capa física. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sobre la capa física, para que ustedes se vayan dando cuenta, estamos determinando todo lo que es tangible en una red, todo lo que uno puede tocar. Y en este caso es una vamos a hablar sobre el propósito primario que tiene la capa física del modelo OSI. El modelo OSI tiene como especificación determinar que haya, en este caso, ¿sí?, en la capa física un propósito primario. Es para, por ejemplo, nosotros poder tomar de acuerdo a una forma como viene representada la información, que son bits, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Y tomar esos bits que representan información que están definidos dentro de un medio, y obviamente conformar con ellos para, de alguna manera, una forma de señal. Entonces, ¿qué es lo que espera uno que esté asociado a esta capa física? A la capa física va a estar asociado, en ese orden de ideas, los medios físicos y los conectores, que son bien importantes. Esto está regulado conceptualmente por toda la estructura de protocolos de capa física que tienen en ese sentido un orden, puntualmente hablando. Ahora, también se puede decir en ese orden de ideas que, pues, si usted está definiendo medios, en ese caso, desde ese punto de vista, está también definiendo las formas bajo las cuales uno puede, por ejemplo, manipular los datos, escuchen bien, que supuestamente están asociados a la información, y también aquellos datos que sirven para gestionar los datos. En las estructuras de red de datos, para que se vayan dando cuenta, nos vamos a encontrar fundamentalmente cosas que tienen que ver en ese caso con la dispersión como tal, de lo que son la determinación de acomodar la información, pero no solamente para que se la metiendo en la cabeza desde el punto de vista físico, la lógica también juega un papel importante. Nosotros vamos a conocer algo acerca de esta parte. Otra de las cosas que tienen que tener ustedes muy en claro, y es que eso sucede todo el tiempo, es que los circuitos de comunicaciones, desde ese punto de vista, los dispositivos de red siempre van a determinar un circuito. La palabra circuito es una palabra que considera tener un lazo cerrado, pero un lazo cerrado donde está involucrado lo que es el concepto de un dispositivo origen y un dispositivo destino, un transmisor, un receptor, una fuente, un destino. En ese orden de ideas, esas son las referencias de lo que pasa en las comunicaciones. Ahora, y si miramos un poco más esta parte, aquí tienen ustedes para la muestra un botón. Esta es la interconexión de un par de nodos. Si notan un poquito, los nodos son definidos y conformados de acuerdo al modelo OSI. Este es el modelo OSI, en este caso para el nodo destino. Este es el modelo OSI para el nodo origen. Como ustedes aprecian, el procesamiento de la información es un proceso vertical. Quiere decir que la información va bajando de capa en capa hasta que llega al medio. Una vez que está en el medio, pues ella se supone que otro sistema que está asociado o que está identificado con esa información toma esa información y la va subiendo hasta sus capas inmediatamente superiores. Entonces, el hecho es que vamos a tener procedimientos que manipulan unidades de datos protocolares por capas y va haciendo un procesamiento vertical. Eso se llama procesamiento vertical. ¿Ya? O sea, el hecho de coger la información y llevarla desde las capas de aplicación al medio físico. Y obviamente, pues este procedimiento se llama encapsulación. Cada vez que uno considera determinar una unidad de datos protocolar por cada capa, considera meter un proceso encapsulado. Entonces, por ejemplo, estos datos de la parte de sesión, en este caso, y de la parte de aplicación y la parte de presentación, se encapsulan en la parte de transporte, para que se pueda volver en un momento explícito o un segmento o un datagrama. Luego, de la parte de transporte, pasan a la parte de la capa de red,
en donde esos segmentos o datagramas se convierten sencillamente en algo que se denomina un paquete. Una vez que se sigue procesando esto y se continúa a la capa inmediatamente inferior, entonces esto se encapsula en un nuevo procedimiento y se convierte el paquete en una trama, para que finalmente este dispositivo tome estas tramas y de acuerdo a los conceptos manejados, de acuerdo al procedimiento de enlace de datos que vamos a ver más adelante, va a enviar los datos desde aquí al medio físico en forma de bits puros. Ellos pueden viajar por acá a nivel de forma de señales, en este caso como está aquí representado, y el sistema inmediatamente el destino toma el procedimiento desde la capa física censando la presencia de esa señal. Entonces cuando sensa la presencia de una señal se asocia el circuito de comunicación de datos en la parte de enlace de datos, entonces los que están aquí tomándose como bits se van volviendo una trama. Luego se convierte esto o se le van quitando los encabezados de ser una trama en un paquete. Luego deja de ser esto un paquete para convertirse en un segmento o en un datagrama, en este caso. Y finalmente esto, después de que pasa de aquí estamos hablando entonces acerca de este proceso que tenemos acá. Entonces decíamos que el proceso de reconvención de señal, si aquí estamos en este caso desarrollando un procedimiento vertical, acá también, pero aquí el procedimiento vertical es aditivo en cuanto a lo que es la estructura de datos y aquí es sustractivo. O sea, cada vez que va subiendo un dato de capa en capa, técnicamente hablando, en este caso, según este modelo, pues se va quitando la piedra. ¿Ya? Entonces este proceso se llama encapsulado de datos, este se llama desencapsulado de datos. Pero entiendan una cosa de una vez. Aquí tenemos dos sistemas terminales que se están comunicando entre sí. Este par de sistemas terminales puntualmente muestran, en este caso, que las entidades pares, como estamos mostrándolas acá, básicamente estas entidades pares se van a comunicar entre sí. O sea, esta capa se comunica con su capa par, esta capa de acá con su capa par, pero yo no puedo decir que esta capa de aquí se comunique con esta, porque eso no pasa. Las relaciones que se hacen normalmente a través de las estructuras de modelos son relaciones horizontales y el procesamiento de la información se hace de manera vertical. ¿Queda claro para ustedes eso? O sea, y esto aplica tanto para OSI como para TCP/IP. Bueno, entonces ahorita hablemos de cómo opera la capa física. De hecho, si lo miramos de esa manera, vamos a considerar que si escogemos los medios, existen varios tipos de medios. Están los medios alámbricos, los medios inalámbricos, entre los medios tangibles están los medios alámbricos, metálicos, y están las fibras ópticas. ¿Ya? Y en los inalámbricos pues hay uno solo. Entonces, de acuerdo a eso, cada medio define su único método de representación de señal o de representación de bits. Eso se llama señalización. Entonces, por ejemplo, un cable de cobre muestra una señalización así de una estructura de una palabra. Una fibra óptica puede mostrar una señalización así de una estructura de una palabra digital, ¿no? Profe, ¿no estás compartiendo? ¿Cómo que no? Yo sí estoy viendo. Ah, Sí, yo profe, también perdón, estoy perdón. viendo. Compañero, usted que no ve. Bueno, sigamos. Y en este caso está de pronto la forma en cómo se dispersa una señal desde el punto de vista inalámbrico. ¿Ya? Bueno, si alguien tiene problemas técnicos para de pronto mejorar el proceso, el procedimiento. ¿Jóvenes? No, profe, ya. No, profe, con mucho gusto. Entonces, pues ya mirando esta parte, pues aquí por ejemplo en la parte de modo inalámbrico, pues se pueden manejar señales usando métodos de manejo de señal que tienen que ver con las características mismas de la señal, aunque esto pues obviamente no aplica aquí del todo, ¿no? Aquí se usaría más bien métodos de modulación digitales para ese tipo de situaciones. Ahora, hay que considerar en buena parte cómo van a trabajar las estructuras que uno piensa sobre el modelo OSI. Ojo con lo que estoy diciendo, es que, ¿por qué se habla del modelo OSI? Porque el modelo OSI es un modelo estructuralmente diseñado
para poder particionar lo más que se puede la arquitectura de un host. Esto es un host, ¿ya? Entonces el host tiene su capa física, su parte de enlace, bueno, tiene sus 7 capas, ¿cierto? Según OSI. Entonces, si vamos a trabajar en el internet o en cualquier parte de cualquier red, pues nosotros no lo vamos a hacer con base en esto, lo vamos a hacer es con base en otro modelo, pero técnicamente hablando es como llegar y decir, voy a tomar agua en un vaso de cristal negro y voy a tomar agua en un vaso de cristal rojo. Finalmente tomo agua, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que me digan, bueno, pero aquí solo vale el agua que se tome en los vasos rojos. Entonces yo solamente tengo que hablar del modelo TCP/IP. ¿Por qué se habla del modelo OSI? Porque el modelo OSI le ayuda a la gente, diríamos de esa manera muy clara, a entender un poco más estos procesos. De hecho, si nosotros revisamos un poco, esto que estoy señalando acá es todo lo que existe a nivel de lógica en cualquier estructura de voz del mundo. Y el hardware estaría presente solamente de aquí hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, para eso hay definición de estándares. Y los estándares básicamente implican que uno tenga muy definido y bien determinado qué es lógico y qué es físico. ¿Ya? En ese caso, pues hemos estado hablando del modelo de los estándares, ¿cierto? Entonces aquí están los estándares de la ISO. ISO fue el que hizo el modelo OSI. Eso lo sacó por el año 1984. Pero hay que entender una cosa del modelo OSI de ISO. Para que ustedes lo tengan muy presente, el modelo OSI de ISO salió después del modelo TCP/IP. Entonces eso salió como una alianza, bueno, como el resultado de unas ideas que se determinaron en una alianza de más o menos 140 miembros a nivel de países. En este caso, y se tomaron determinaciones de cómo debería de ser la especificación formal con un sistema que considerara la interconexión de sistemas abiertos, porque es que eso es OSI, la interconexión de sistemas abiertos interoperables. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta que asociado a este tipo de cosas también van a haber organismos como la IEEE. A ver, la IEEE no es esa vaina que todos clubes de llegar y que es que vamos a hacer un evento y vamos a unas camisetas todas que dicen IEEE. No, la IEEE es una cosa un poco más fuerte. De hecho, la IEEE es una organización de estándar o es un instituto que agrupa ingenieros en el mundo, normalmente eléctricos y electrónicos, pero tiene más. El hecho es que IEEE, yo desde mi humilde punto de vista digo que hizo consumible los estándares técnicos que existen actualmente en el día. Los hizo más fáciles de adquirir y sobre todo más fáciles de entender. Formalizó muchas cosas y muchos procedimientos. Algunas cosas que eran estándares de Jure lo volvieron estándares de facto lo volvieron estándares de Jure. ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren considerar qué hay acerca de cualquier elemento tecnológico asociado con la parte de redes, entonces yo voy y leo la familia 802. Entonces, ¿por qué? Porque ahí me encuentro los estándares asociados, por ejemplo, a lo que son redes MAN, a lo que es fibra óptica, a lo que es voz IP, a lo que son redes inalámbricas, a lo que es internet, a lo que es el control del enlace lógico, etcétera, 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 a lo que es broadband, en este caso a lo que es WPAN, o sea, lo que normalmente la gente le dice Bluetooth, todo este tipo de cositas. Entonces, si yo quiero ir a encontrar de primera mano un concepto particular en esto, yo voy y busco estas cosas. Yo no voy y le pregunto al de la esquina, a ver si él de pronto sabe. O voy y le meto cualquier cosa al buscador de Google, que eso es un error. Muchas veces uno consulta cosas y en Google también hay mentirosos. Hay gente que dice hay gente que no dice la verdad. Entonces, pues, es un problema que tienen básicamente muchas personas. Bueno, muy buena pregunta. Pongámonos de acuerdo en algo. ¿Qué pasa si una red usted la construye sin estándares? Le hago una aclaración para todos. Si yo hago una red sin estándares, ¿cómo la plego o la conecto o la pongo a interoperar con otra red? ¿O cómo hago para que esa red
O sea, supónganse que yo me implemento o me invento un modelo de red que solamente conozco yo. ¿A alguno de ustedes les interesa? No, no, sí. No, profesor. Para nada. Entonces, lastimosamente, que yo me invente un modelo de red que de pronto nos va a servir a todos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo expongo como un proyecto, yo lo expongo como una idea novedosa, yo lo expongo como posiblemente una idea que tenga que ser sometida a patente y cosas de ese estilo. Además de ese tipo de situaciones, entonces, ¿eso para dónde nos va a llevar? Nos va a llevar para obtener la posibilidad de que eso sea reconocido. Y es que así ha pasado con todo, pero desde la noche a la mañana. Es más, de hecho hay procedimientos y procesos sobre las redes, en este caso que ya se han mencionado, que son monolíticos y que son no normalizados. ¿Qué sucede con eso? Nada. O sea, hay modelos de red que solamente funcionan, que son de carácter cerrado, que solo implican, digamos, que el uso para unas ciertas cosas. ¿Eso para qué le sirve al resto del mundo? Para nada. A ver, hay una máxima que ustedes tienen que entender. Prácticamente todo hoy en día, ¿hacia dónde va? Hacia una cosa que se llama convergencia. Y la convergencia de nosotros se denomina en este caso, tiene nombre propio, se llama Internet, desde ese punto de vista. Y el modelo para trabajar en Internet, puntualmente hablando, se llama TCP/IP. No hay nada más que hacer. ¿Alguna pregunta está ahí? Por aquí veo que alguien está haciendo preguntas. En un segundo. Revisemos quién está preguntando algo. Dice, no he llamado a lista, ahorita llamo a lista. Se me olvidó hacerlo porque es que estábamos introduciendo personas. Ahora llamo a lista. No se preocupen por eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, esta que tenemos acá son las asociaciones que de pronto han permitido la estandarización y extensión puntualmente, en este caso de lo que son los estándares de consumo para de consumo, para lo que son desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, la parte de telecomunicaciones y de electrónica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues digamos que si alguna persona está en la necesidad de darse cuenta cómo tienen que ser las cosas a nivel de construcción y a nivel de implementación para lo que es cubrir el concepto de manejo de señales para voz y datos implementados en infraestructuras de cableado para redes LAN, para cualquier tipo de red en este caso, pues obviamente toca considerar esto determinarlo en los estándares. De hecho, si la IEEE sacó estándares para determinación de redes, aquí está la determinación de las asociaciones de la industria de las telecomunicaciones y la electrónica para la determinación de cómo se tenían que construir y desarrollar las cosas de forma física. Por ejemplo, si alguien de pronto está interesado en recrear el concepto de construcción de tierras electrónicas o eléctricas para de pronto en este caso edificios, por ejemplo, lee este estándar, el TIA 607. Si alguien quiere saber cómo se maneja, en este caso, la construcción con infraestructura de telecomunicaciones de un edificio comercial, pues lee esta norma. Si alguien quiere saber sobre componentes, sobre fibra óptica, pues lee esta norma, y así sucesivamente. Eso está todo determinado, escrito. O sea, lo que no está acá, bueno, entonces inventémoslo y declarémoslo primero que todo un estándar de facto para que luego se vuelva estándar de jure. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces en este caso vamos a decir que desde ese punto de vista los estándares de capa física están incluyendo básicamente en las tecnologías, están incluyendo en las tecnologías una relación en donde básicamente digamos que todas las relaciones están definidas para que las organizaciones que los cubren los tomen en cuenta en tres áreas básicas que manejan la capa física. Está, por ejemplo, el área básica de lo que son las señales. Esta parte lo vamos a ver en la siguiente clase. Está la parte específica que tiene que ver con la conectorización. Esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo va creciendo el curso. Y esta está la parte que tiene que desarrollarse con la cuestión de los cables. Esto lo hacemos todo dentro de 8 días. ¿Está claro? Entonces podemos hablar de señales, conectorización y cables. Entonces, en primera instancia, sobre todo, pues esas tres funciones fundamentales, en este caso, ¿sí?, tienen una especificación en la capa física. Esas tres fundamentales funciones, por ejemplo, se relacionan con la codificación, con los
en este caso, están asociados obviamente a los componentes físicos y a la codificación, pero nosotros mencionamos al comienzo que la codificación se da sobre los niveles de información que estamos manipulando y que de pronto hemos convertido del mundo de la vida real a algo digital. Está la señalización, que es la forma de representar los bits de código, en este caso a través de mecanismos normalmente útiles para poder expresar en redes de datos y en medios de comunicación la información. Y obviamente pues ese tipo de cosas van a llevar a cabo van a llevar a cabo el proceso de la comunicación y soportar el mismo concepto. Bueno, ahorita hablemos de lo que es señalización y codificación. O sea, vamos a hablar de las maneras para que ustedes entiendan de cómo se representan los bits. Pues obviamente vamos a hacer una cosa acá el día de hoy. Nunca lo hago, pero voy a hacerlo, ya que de pronto me acordé. Resulta y acontece, yo por aquí coloqué en unos videos, me acuerdo, me parece que decía, por acá está, este video, ¿dónde está? Pero aquí, ¿ya? Miren este video, vamos a prestarle un poquitico de atención. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos del 2006 aún te ayudan? Ese no es, ese es. Into a binary number. It helps to be familiar with the powers of 2. 2 to the 0 power is 1, 2 to the first power is 2, 2 to the second power is 4, 2 to the Escucho third power is muy 8, bajito o nada, 2 to the fourth casi. power is 16. No escucha nada. Sí. ¿Nos puede compartir el enlace y verlo? Bueno, que más bien ustedes lo miran, o sea, lo que pasa es que pensé que lo estaban viendo, no lo están escuchando. Sí se ve, pero no escucho. Yo no escucho. Se ve, pero no escucho. ¿Qué pensaron? Pues venga, en 2 minutos y lo vemos. Espérate un segundito, les doy 2 minutos y lo ven. Bueno, listo, entonces compartamos el enlace. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, ¿Nos tocará aprendernos la tabla para... listo. Vamos a seguir hablando entonces, ya quedó claro lo del ancho de banda, ¿no? ¿Cierto? Y lo de todas estas cosas. Bueno, entonces sigamos conversando acerca de lo que es ya ahorita la comunicación, la conexión y las comunicaciones, cómo se van a conectar y cómo se van a relacionar a nivel de medios físicos. Lo que tenemos que entender nosotros es que pues obviamente a nivel de medio físico nosotros tenemos en claro que tenemos puntualmente varios tipos de medios para usar en la parte de redes de datos. En la parte de redes de datos pues básicamente tenemos nosotros para relacionar desde ese punto de vista, en este caso, ¿sí?, los cables de pares trenzados, y tenemos las fibras ópticas y tenemos los circuitos con radioenlaces o con básicamente mecanismos radioeléctricos. ¿Ya? Cuando estamos hablando en la parte de cables sobre cobre y pares trenzados y fibras, pues nosotros tenemos que referirnos a los tipos de medios físicos que se pueden usar, algunas referencias de medidas para el medio, algunos manejos de segmento máximo, algunos manejos de longitud máxima por segmento y los tipos de conectores. Por ejemplo, el estándar 10 base T, 100 base TX, 100, y así sucesivamente se van a referir puntualmente a la especificación del medio. El 10 base T, por ejemplo, habla, en este caso, que es para trabajar sobre medios que están definidos con un concepto de categoría 3, 4 o 5 sobre pares trenzados no blindados, o sea, usando 4 pares, para manejos de longitud máxima por segmento de 100 metros y usando conectores tipo RJ45. Por ejemplo, el 100 base TX se usa solo para categoría 5, o sea, para 3 ni 4 sirve, y usa 2 pares. Ya en este caso, ¿sí? Y fundamentalmente pues el manejo de segmentos sigue siendo el mismo. El 100 base FX ya no viene montado sobre cables de pares trenzados, sino sobre fibra, y por ejemplo aquí muestra desde ese punto de vista una especificación en modo multimodo, ¿sí?, con una medida de acomodación de núcleo y clade.
sobre la misma fibra y usa básicamente longitudes de segmento máximas de hasta 2 kilómetros. Entonces, bueno, pero para seguir avanzando acá vamos a explicar qué quiere decir cada una de estas cosas en el nombre. Por ejemplo, el número en esta palabra habla de referirse al ancho de banda. Por ejemplo, estos son 10 megabits por segundo, ¿cierto? Estos serían 100. Esta palabra base implica que la señal está funcionando en banda base. O sea que la señal no ha sido manejada puntualmente por un proceso de modulación inicial o un proceso de manipulación que indique esto. Y la última letra, como la T, TX, FX, se refiere a alguna característica asociada al tipo de medio sobre el cual se implementa, en este caso. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Aquí encontramos que, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el cable de pares trenzados para gigabit, ¿cierto? En STP montado, pero también lo podemos encontrar en este caso en categoría 5. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el gigabit también se puede encontrar para fibra ópticas monomodo y multimodo. Entonces, aquí los manejos de segmento van a comenzar a variar fundamentalmente. Pueden ir desde cientos de metros a kilómetros. Ya, en este caso. Los tipos de medios, pues, en ese sentido, pues, ¿de qué van a hablar? Los medios, pues, supuestamente definen estándares, están definidos para ser regidos por estándares, perdón, en donde en esos estándares tenemos asociados nosotros el tipo de cableado, ¿cierto? Tenemos asociado el ancho de banda, el tipo de conector, el modo del pinout o la forma en como los códigos de colores están asociados a los medios y obviamente el manejo máximo de distancia. Los medios como tales, por ejemplo en el caso de los medios metálicos, tienen lo que decíamos hace un rato, ¿no? Están siendo afectados por la interferencia, o sea que los datos que están viajando pueden ser afectados por conceptos como el EMI y el RFI. El EMI y el RFI. Aquí, por ejemplo, tenemos que las lámparas fluorescentes son interferencia tipo EMI y los motores eléctricos también. Pero uno de los problemas de interferencia más complejos son las microondas, las ondas de radio que supuestamente pueden estar manejándose en el ambiente de muchas maneras. Por ejemplo, un horno microondas es una fuente de ruido muy alta en una casa. El monitor colocado para un bebé también es una fuente de ruido. Los teléfonos inalámbricos. Bueno, todo produce ruido realmente en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En este caso. Yo no, profe. Bueno, de hecho, pues ahorita hablemos sobre los tipos de pares de cobre. Por ejemplo, aquí Profe, yo tenemos, tengo una señor, pregunta. señor. El ruido, digamos, la información, o sea, la información ya está pasando por el cable y todo. ¿El ruido afecta esa información que está en el cable o solo en la entrada? ¿O cómo es? O sea, cuando tú hablas de ruido, digamos que ponías el ejemplo del micrófono, el ruido afecta es como al micrófono como tal, ¿cierto? Pero después de que la información entra al computador, Espérate, el ruido en general afecta todo el proceso del manejo de la información. El ruido te puede afectar las señales, ya sea al comienzo, al final, en la parte media, en las interfaces, lo que sea. El ruido lo respeta. El ruido siempre está donde usted menos lo piense. Por ejemplo, vos que estás hablando allá, yo al fondo escucho, me imagino que en tu casa, el canto de unos sapitos, ¿cierto? profe, yo tenía el muteado mi coso, no sé. Pero se escucha que están cantando unos sapitos al fondo, ¿sí o no? Ahorita que lo prendo, sí, ajá. Listo. Pero, ¿por qué estoy escuchando su voz y estoy entendiendo qué está diciendo? Ah, no, por lo que hablamos ahorita. No, porque sencillamente yo puedo, en este caso, diferenciar entre No, lo ok. que usted dice y lo que yo escucho en su totalidad. O sea, su relación señal-ruido
si me pongo a revisarla, no es del todo, digamos, como muy alta, que digamos. ¿Sí me entiende? No, profe, lo que yo le preguntaba era que si el ruido afecta el dato cuando también ya está en el cable, que era a lo que me No, claro, refería. es que de eso vamos a hablar precisamente. Mira, Ah, ok. ¿qué sucede, por ejemplo? Mira, miremos este medio. Por ejemplo, este medio tiene un encauchetado y estos son los pares de los grupos de pares trenzados. Los naranjas, los verdes, los azules, los cafés. Digamos que estos grupos de pares trenzados en este tipo de cable no tienen ningún blindaje. Entonces, por ejemplo, la única cosa que tienen ellos para defenderse de la interferencia, desde ese punto de vista, de forma muy puntual, es el hecho de que ellos se puedan disponer de esta manera, que se arrollen, o sea, que se entrelacen entre sí, para que esto precisamente se produzca, pues en ellos se produzca precisamente una regla de la mano derecha. Entonces, en este caso, se usa el efecto de la regla de la mano derecha. Lo que pasa es que si nosotros tenemos especificado con la regla de la mano derecha un campo eléctrico, ¿cierto? Un campo eléctrico en este sentido, de forma puntual, ¿sí? De forma axial al recorrido de ese campo eléctrico, pues tenemos un campo magnético. ¿Ya? Entonces, esto puntualmente está pasando todo el tiempo en estos cables. O sea, si por un cable de estos pasa un campo magnético, un campo eléctrico en un sentido, pues obviamente también pasa un campo eléctrico. ¿Qué se busca con el trenzado de estos cables? Pues que puntualmente si va un campo eléctrico en un sentido y otro en el otro, pues se produce, en este caso, a ver, voy a colocarlo de esta manera, ¿sí? Para que lo van viendo en este caso, ¿sí? Se está produciendo un campo eléctrico en este sentido y otro en este sentido. ¿Qué pasa con los campos magnéticos? Están sufriendo un proceso de cancelación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Estamos considerando que puntualmente la cancelación, esto viene arrollado de esta manera porque en ello se produce un efecto de cancelación y se produce un efecto de cancelación por par. ¿Qué pasa si nosotros quitamos esos tipos de disposición en los cables? Pues ahí sí hay ruido. O sea, no se puede trabajar con el efecto de cancelación. Aunque esto todavía está siendo en ese caso, digamos que asfixiado por los procesos de ruido que pueden aquí enfrentarse a esto. O sea, esto no es, digamos que, del todo seguro en este caso. Entonces, esos cables de pares trenzados, según los estándares TIA, se pueden definir en ese caso, sí, o se pueden manifestar, o sea, o se puede determinar dentro de ellos, pues, según los estándares, los tipos de cable, las longitudes, los conectores, los métodos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede establecer con base en este tipo de situaciones los tipos de categorías. De hecho, actualmente para manejar sistemas en red que estén funcionando al gigabit, lo mínimo que hay que montar es implementaciones categoría 6. ¿Está claro para todos? Bueno, pero la TIA EIA define unos estándares para los patrones del cableado. Y hay una norma actualmente para definir unos colores y una norma para definir otra. Por ejemplo, la norma TIA EIA 568A habla de que uno organice los extremos de un conector o un cable de par tensado, considerando el color verde o los colores verdes. Si uno arma la misma situación, pero teniendo en cuenta, en este caso, la TIA EIA 568B, es porque el valor de referencia en un extremo entonces ya no es el verde sino el naranja. ¿Ya? Entonces, con base en esta disposición, nosotros podemos construir tres tipos de cables. En especial son muy útiles los dos primeros, o sea, el cable straight through o el cable o directo y el cable crossover. ¿Para qué sirve cuál es la implementación de esto? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, un cable directo o straight through se puede montar considerando que en un extremo se monte la norma A y en el otro extremo la misma norma. O que se monte la norma B y en el otro extremo la misma norma. La idea es que el patrón de finalización en ambos extremos tiene que ser igual. ¿Ya? ¿Para qué sirve un cable directo? Un cable directo sirve para conectar entre sí dispositivos de diferentes capas. En este caso. ¿Ya? Y luego viene el cable crossover. El cable crossover
convencionalmente sirve para interconectar dispositivos, primero que todo el cable crossover se monta con qué norma. En un lado se monta la norma A y en el otro lado o viceversa. ¿Para qué sirve este tipo de cable? Pues este cable sirve para interconectar computadores, interconectar servidores, interconectar dispositivos de red entre sí, como por ejemplo entre los switches, entre los routers, interconectar equipos equipos terminales de datos, como por ejemplo un enrutador a través de su red LAN con un computador. Y así sucesivamente. En otras palabras, uno usa el cable de pares trenzados cruzados para interconectar equipos de la misma funcionalidad y de la misma capa. El cable rollover es una especificación especial para implementación de soluciones de conectividad que son para asociar desde ese punto de vista en un extremo, digámoslo de esta manera, una norma, y en el otro se coloca la misma norma pero al revés. Es como lo que está pasando acá. Aquí se comenzó con verdes y se finalizó con café. Acá se coloca la misma norma pero al revés. Aquí se empezó por café y se finalizó con verdes. Eso es un cable roll over. Bueno, hay otros tipos de cables, por ejemplo, Profe, ¿y para qué sirve ese último? este último cable, por ejemplo, para implementación normalmente uno lo usa a ciertas implementaciones, por ejemplo, como interconexiones de consolas para extraer datos de un dispositivo. Lo que pasa es que acá lo están mencionando de que esta implementación es propietaria de Cisco, pero hay otros dispositivos que usan el mismo esquema, con la misma especificación y y usan puntualmente el mismo cable, el mismo tipo de cable. Usted no está propietario en este caso, ¿sí? Pero es para eso, pero no es para interconectar equipos en red. Eso sí, hago la claridad. Bueno, entonces avancemos. Hablemos en este caso del cable coaxial. El cable coaxial, pues, precisamente es un cable que convencionalmente se ha usado como cable de soporte en tecnologías de acceso como las de cable y como las tecnologías inalámbricas. De considerar que los cables coaxiales se han usado como mecanismos de conexión o de conectorización para las antenas, en este caso, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la disposición de conexiones de los canales de los equipos de televisión, en ese sentido. La ventaja de los cables coaxiales es que ellos pueden tener recorridos de distancias eléctricas más altos que los cables tipo STP y UTP. Bueno, luego viene, pues obviamente aquí estaremos hablando de un tipo de cable especial que se llama el cable tipo HFC. El cable HFC pues, es un cable que mezcla la interconexión con un dispositivo intermedio que asocia esto entre un cable coaxial y un cable de fibras ópticas. Estos estándares, en este caso pues, se usan básicamente para recrear unos grupos de redes, pues primero que todo para acceder a servicios y otros grupos de redes para interconectar. ¿El profesor se le cortó o...? Ah, Es que se me frena para implementar, por ejemplo, comunicaciones en este caso, ¿sí? Por ejemplo, desde ese punto de vista, digamos que, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos circuitos de acceso con cables de coaxiales, con cables modems. Lo que pasa es que esto vamos a mirarlo de otra manera. Espera un segundo. Entonces, por ejemplo, red de cable modem. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una gráfica de estas, cómo se interconecta todo esto, en este caso. Una banda ancha por cable modem normalmente, ¿qué hace? Red de acceso, red de acceso por cable modem. Más rápido, lo que pasa es que estos dibujitos están acá. Miremoslo, aquí esta es una red HFC. Miren que esta es una red HFC en la cual, pues, por ejemplo, por aquí viene
la infraestructura de redes de cable coaxial. El cable coaxial baja a la casa de uno, llega a unos divisores, a unos splitters, y estos splitters, pues uno de ellos, por ejemplo, interconecta el modem. Al modem pueden llegar puntualmente, en este caso, la disposición de poder conectar un computador, una red inalámbrica, pero también a su vez esto puede llegar a una red de televisión. Lo que pasa es que esto no es solamente para darle datos a una persona. Supuestamente acá, aquí tenemos precisamente eso, uno puede en el dispositivo que está acá, en el dispersor o en el splitter, el divisor, la posibilidad de conectar una red de televisión. De hecho, uno puede conectar hasta una red telefónica y obviamente con la disposición de conectar una red de datos. Esto hace básicamente una red tipo HDFS. Continuemos. Profesor, una pregunta. Señor. Pues no sé, ya es como de yo tener la duda. Entonces antes, que pues no alcancé a vivir esa época, pero pues mis tías, sí, mi mamá que me contaban que pues para navegar en internet estaba como prácticamente relacionado el teléfono, la telefonía con el internet, porque uno tenía que descolgar. Entonces, ¿esa qué red es? ¿O qué tipo de red? ¿Es esta misma? No, ¿O es esta. Lo que pasa es que anteriormente uno tenía esto. O sea, realmente uno tenía, lo que pasa es que esto es por DSL. Lo que pasa es que hoy en día, ¿qué sucede? Anteriormente uno, Eso no existe. esto ya no es que anteriormente uno tenía la posibilidad de conectar el computador a un modem o una tarjeta modem a la línea telefónica. Pero si la línea telefónica la ocupaba a nivel de datos, ¿cómo que no existe? Esto sí existió. Entonces uno tenía la posibilidad de ocupar la línea telefónica, en este caso, ¿sí? Subiendo y bajando datos de internet. Las velocidades eran muy lentas. Las velocidades más altas de esto fueron 56 kbps, imagínese pues. Pero pues si de pronto usted levantaba el teléfono, se escuchaba era puro ruido. Mucho ruido. Se le cae el internet. No es que se cayera el internet. Si usted levantaba el teléfono, si una llamada entraba a la línea, ahí sí se caía el internet. ¿Está claro? Entonces eso, Sí, profe. eso fue cambiando. ¿Por qué? Porque puntualmente estas cosas fueron modificadas por una tecnología que se llama ADSL. O sea, lo que pasa es que las velocidades acá, las velocidades que están acá, pues esto cambió completamente. Porque es que el modem ADSL, puntualmente hablando, o la tecnología por ADSL, pues cambió el sofisma de conexiones. Porque el ADSL especializó la disposición en el modem de separar la línea de datos y la línea de voz. Ahí ya no hubo problema. De hecho, eso fue uno de los grandes avances que tuvo esto. Entonces, ¿qué pasó con el acceso conmutado? Se acabó. Eso acabó con los modems. El que, por ejemplo, hizo inversiones en vender tarjetas de red para modem, pues ahí se quebró con eso. Porque el ADSL acabó con todo eso. O la tecnología tipo XDSL. Es que ADSL es una forma, pero de líneas de suscriptor digital hay muchas. De hecho está el ADSL, el DSL, hay bastantes en este caso. O sea, las tecnologías lo que hicieron fue mejorar. Entonces, había diferencias, o sea, por ejemplo, sería muy bueno que hicieran la investigación, encuentran las diferencias que hay o que existen entre una red HFC y una red ADSL, y son abismales. En este caso, ¿sí? ¿Está claro? Por ejemplo, una red ADSL, pues en este sentido, miren, esto puede ser una red ADSL, ¿cierto? Entonces, esta es la central de telefonía, ¿cierto? A uno le baja el internet por una línea telefónica, ¿cierto? Eso llega a un modem y obviamente el modem tiene un filtro, por ejemplo, para conectar el televisor, y desde ese mismo modem puede llegar la disposición de conectar esto a un router que él se puede conectar, en este caso, una red LAN a través de un dispositivo tipo switch o a través de la disposición de una red IEEE 802.11 para conectar una red tipo inalámbrica, como usted le dice normalmente Wi-Fi. ¿Está claro? Profe, Señor. pues me parece raro porque mira que en mi casa todavía tengo ese coso que estás diciendo, el que hice al principio. No, pues eso ya está mandado a recoger.
Ya, pues es de Encali, o sea, que viene un cable y llega como un aparato que conecta uno el teléfono y el modem. Usted no puede tener red conmutada. Mire, yo puedo hacer hasta la investigación, usted me deja el número suyo o el nombre del propietario de la línea y le puedo decir que eso es un modem DSL. Papi, No es red. manda el número y lo llamamos a ver qué pasa. No, pues, sí, claro. No, usted no puede tener eso. De hecho, venga, le digo por qué. Técnicamente hablando, usted no sería capaz de recibirme a mí un minuto de información fluida. No serías capaz de recibir un minuto de información fluida. Pues, profe, es que, mira, aquí estoy mirando Jovencito, y eso viene, usted tiene ADSL. No creo que usted tenga una línea conmutada. Sí, profe, eso es ADSL, yo también tengo en mi Claro, casa y también eso es lo que se venden en Cali, sí, pues claro, o sea, eso es lo que vende Cali. Venga, le hacen digo, por el cable del teléfono, pero es con tecnología ADSL. sí, señorita, en ese caso. Entonces, ah, entre coaxial y fibra óptica, ¿cuál es mejor? Pues hombre, si usted tiene la posibilidad de llevar a su casa una fibra óptica desde el circuito de acceso, pues es mucho mejor que su cable coaxial. Pues eso sí, pues es como llegar y decir, ¿usted quiere comer o no comer? Cuando usted tiene hambre, ¿usted quiere comer o no comer? No le ocurre, pues quiere comer. O sea, pues, obviamente uno escoge la fibra óptica porque la fibra óptica, entre otras cosas, es un sistema de medios que es completamente inmune a las interferencias de ruido. ¿Por qué? Porque es que a la fibra óptica no le cae ruido. Es completamente inmune. A la fibra óptica no le afectan las interferencias de ruido. El ruido solo está presente en las líneas metálicas, en los pares sintonizados de cobre. ¿Queda claro? Entonces, en ese caso, si en su casa, desde el circuito de acceso, llegan con fibra hasta su casa, pues muy bueno. Pero pues, en este caso, sí, la conexión interna, pues el problema es que usted no puede hacer las conexiones con la misma fibra, porque no creo que usted tenga patchcore para conectar de fibra. Dentro de la casa, la fibra llega hasta un router o un modem. Y de ahí en adelante lo que hace usted es dispersar la señal a nivel inalámbrico o a través de cables de pares trenzados. Eso pasa porque primero que todo pues es más fácil de hacer, primero, y segundo es mucho más barato. Porque no creo que esto sea una situación de esas en las cuales pues eso esté pasando. Continuemos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar sobre lo que es el cable tipo STP. El cable tipo STP pues tiene una característica importante y es que tiene una chaqueta, un encauchetado, tiene un enmallado y tiene por cada par un escudo o un shield que permite que cada par de estos supuestamente pues quede blindado. Pero estos son cables que supuestamente sirven para proteger los pares los pares de cada circuito, en este caso de algunos problemas de ruido, pero no de todos en ese sentido. Eso es un cable muy duro de manejar, es bastante rígido. De hecho, pues obviamente la seguridad en los medios involucra que tengamos en cuenta muchas cosas. Como primera medida, nosotros tenemos que tener siempre separados los sistemas de cableado para potencia eléctrica y los sistemas de cable de datos. Para cumplir específicamente con códigos de seguridad, no podemos mezclar cableado de red con cableado de red de datos con cableado eléctrico. No se puede mezclar. Como también en ese orden de ideas, los sistemas de cableado tienen que estar asegurados en su conectorización y debidamente etiquetados. También es factible que obviamente de acuerdo a la infraestructura que usted no tenga en ese caso de cableado, pues en ese sentido hay que hacer constantes instalaciones y eso tiene que ser digamos que revisado por personas que le hagan mantenimiento preventivo. Porque el mantenimiento correctivo es un problema. Y otra disposición fundamental es que todo sistema que esté usando medios para manejar señales tiene que tener un sistema de aterrizaje muy bueno. Un sistema de tierras excelente. Bueno, ¿cómo son los conectores que tienen que usarse en las estructuras de redes? Por ejemplo, en la parte de telefonía, pues uno usa estos bloques de ponchado para implementar las conexiones, por ejemplo, telefónicas. Estos son plugs que se utilizan en pares trenzados tipo de RJ45
y estos son los plugs y estos son los sockets. El socket es el que recibe el plug, mucho cuidado con esta parte, porque mucha gente le dice a esto jacks. No, normalmente este es el plug para el RJ45 y este es el plug, este es el socket, perdón, para el RJ45. Bueno, preguntas hasta acá. No. Bueno, entonces sigamos. Este es de pronto en este caso la disposición de lo que es una fibra óptica. La fibra óptica, ¿qué determina? Pues primero que todo hablemos de cómo se construye una fibra óptica. Una fibra óptica es un sustrato de mezclas de tipos de cristales que tienen un diferente índice de refracción. Entonces, ¿esto qué lo compone? Convencionalmente, realmente lo que importa en una fibra óptica es su buffer, su núcleo y su cladding. Estos son estos dos materiales. Eso es una fibra. El resto es básicamente, digamos que, disposiciones físicas para que pronto la fibra óptica funcione. La fibra óptica pues tiene esas partes fundamentales y pues de hecho, digamos que la fibra óptica tiene un rendimiento mucho más alto usualmente que el mismo cable medio dispuesto en un medio metálico. ¿Por qué lo podemos mirar de esa manera? Primero que todo, pues el rendimiento que tiene una fibra óptica es a nivel de distancia mucho mayor que un medio de cobre. Entre otras cosas, pues digamos que la infraestructura que se usa para fibra óptica no es la misma que para medios tipo de cobre, pero pues obviamente hay una exigencia más alta y se determinan allí velocidades mucho mejores. Inmunidad al ruido, considerar por ejemplo la fibra óptica hay que manejarla con mucho más cuidado que el medio de cobre en este caso. Pero lo más importante de la fibra óptica es que la fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas, básicamente. Bueno, ¿cómo se construye una fibra óptica? Pues una fibra óptica se construye, en este caso, así como están viendo ustedes acá, para que funcione a modo full duplex en un circuito de comunicaciones, definiendo modos transmisión-recepción en un extremo y en el otro modo recepción-transmisión. ¿Ya? Si no, pues obviamente pues esto no tiene sentido. La fibra óptica viene de dos maneras, en monomodo, que es la de este lado, y en multimodo. Monomodo, pues obviamente define y relaciona un cladding que tiene un tamaño más o menos 10 veces el núcleo. ¿Eso para qué es? Para que en el núcleo solo viaje axialmente una sola señal. Convencionalmente este tipo de fibra óptica tiene manejos de distancia mucho mayores que la fibra óptica multimodo. Esta por ejemplo puede ser 10, 20, 30 kilómetros y acá apenas llegar a ser si acaso 2 o 3 o 4 kilómetros. De hecho, pues obviamente estas distancias pueden ser un poco más grandes. El núcleo, como repito, tiene una relación más o menos de 10 a 1 entre cladding y núcleo. Esa es la monomodo. La multimodo convencionalmente tiene una relación de cladding de 2 a 1, de núcleo a cladding de cladding a núcleo de 2 a 1. Y son básicamente para considerar de que en ellas se pueden manejar múltiples señales. ¿Cuál es el principio que se usa para manejar señales dentro de una fibra óptica? Porque se supone que pues ahí se mete la luz, pero ella no se sale. El principio que se usa es el principio de la reflexión total interna. ¿Ya? Ese principio sirve para que de pronto pensemos que en las estructuras de las redes implementadas con fibras ópticas, la señal está confinada entre dos cristales. O sea, uno pensaría que si uno mete una luz a través de un cristal, tiene que salir a través del otro. Si la luz se sale, se llama un proceso de refracción. Pero si la luz no se sale y se mantiene en el mismo concepto de dispersión de señal, eso se llama puntualmente reflexión total interna. Bueno, aquí tiene algunos tipos de conectores. Hay conectores tipo ST y SC, ¿no? En este caso. Profe, antes de que sigas, que estás diciendo que el cladding, ¿qué es el cladding? El cladding, acá está, en la fibra. O sea, ¿pero qué es? Eso es un material. A ver, le explico qué es lo que pasa. Vamos a revisar un poquito antes de avanzar. Fibra óptica. ¿Qué es? Miren esto. Entonces miren muy bien. Entonces resulta y acontece que la fibra óptica, así como lo está viendo acá, esta es la fibra óptica. ¿Cómo funcionan los cables de fibra óptica? Supuestamente en este caso
el principio de la refracción determina que hay una dispersión a lo largo de una fibra óptica que se hace por un manejo de reflexión total interna. Supuestamente, el cladding es el revestimiento de cristal, de un tipo de cristal que tiene un índice de refracción diferente al del núcleo. Esto que está acá es el cladding. Lo que pasa es que, pues, obviamente en este caso, pues, yo le digo cladding, hay otros que le dicen revestimiento. Ahí te muestro otra fibra en ese orden de ideas. Entonces, mira lo que está pasando con la fibra óptica. La fibra óptica, pues supuestamente aquí en un extremo tiene, este que está acá por fuera, el negro es el cladding y lo de adentro es el núcleo, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos que en la fibra óptica se dé que la luz llega a este punto y rebote y llegue a este punto y rebote y llegue a este punto y rebote y se continúe a lo largo de su recorrido. Entonces, ese principio pasa porque el índice de refracción N1 del revestimiento cladding con respecto al índice de refracción del núcleo, en este caso, primero que todo, son diferentes, no son iguales, ¿cierto? Los índices de refracción. Quiere decir que aquí la luz no tiene refracción. Si aquí la luz entrara y hubiera refracción, entonces la luz puede salir en una porción que se refracta y en otra que se refleja. Nuestra intención en este asunto, en este caso, ¿sí?, para que de pronto lo tengamos en cuenta, no es que la luz puntualmente de un lado a otro se refracte, sino que la luz, cuando entra a la referencia del núcleo, se mantenga ahí atrapada. Ese principio determina que la luz está, en ese caso, en reflexión total interna. ¿Ya? Porque supuestamente lo que vamos a hacer nosotros con respecto a esto es considerar que vamos a encontrar puntualmente, ¿sí?, en este caso, para que lo miremos de esa manera, una relación N2 a N1, ¿ya?, que cubra precisamente la reflexión, que cubra precisamente o que oblige precisamente la reflexión total interna. ¿Está claro? Sí, profe, yo tengo una pregunta, Sí. ¿por qué estamos hablando de luz? Porque en una fibra óptica entran son señales de luz, porque Ah, de eso ok. se trata. Sí, es que en una fibra óptica pasa eso. ¿Ya? Bueno, continuemos. Ya aquí estamos hablando sobre señales inalámbricas. Pues la señal inalámbrica, a diferencia de la fibra óptica, pues tiene otro comportamiento. De hecho, pues obviamente estas son señales que no están confinadas en un medio material. Estas son señales que están dispersas, en este caso. Aquí ustedes sí pueden tener todos los problemas del mundo entre lo que son los dispositivos de origen y destino. Las señales inalámbricas pueden estar supuestamente sujetas a que sufran interferencia y hasta de pronto riesgos de seguridad, porque son señales que están abiertas en este caso, ¿ya? Profe, qué pena, otra pregunta. Cuando hablabas de luz, entonces la luz es la que, o sea, se transmiten los datos Sí, por medio de ondas de luz. O sea, ¿qué Ah, ok. pasa aquí? Esos son procesos, nosotros lo dijimos hace un rato, ¿no? A ver, vamos a devolvernos un poquito para de pronto recordar a los jóvenes de No, dónde venimos, ¿no? Tranquilo, tranquilo, eso viene desde acá. Aquí. Supuestamente lo que transmitimos nosotros son ondas de luz moduladas. ¿Ya? Entonces, ok. exacto, entonces yo modulo luz y expreso obviamente en este caso los estados de una señal. ¿Está claro? Sí, sí, todo bien. Bueno, entonces volvamos acá. Creo que no vamos a alcanzar a hacer más hoy. Entonces estamos hablando acerca de lo que son los estándares de redes inalámbricas. En las redes inalámbricas, pues nosotros tenemos, según la IEEE, varios tipos de estándares. Por ejemplo, tenemos el IEEE 802.11, que en este caso se refiere a redes WLAN. Está el estándar IEEE 802.15, que son las redes de área personal, las WPAN. Y está el estándar IEEE 802.16, que es el acceso a redes inalámbricas de banda ancha. También están los estándares montados, en este caso, pero que no son conformes a estos, tipo GSM, que es de pronto donde serían hoy en día la gran mayoría de sectores celulares. Hoy en día ese es el estándar que gobierna a nivel mundial. Los
toda la mayoría de los formalismos y mecanismos que se transportan a nivel de redes celulares. ¿Está claro? Bueno, miremos otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los estándares aplicados? Por ejemplo, el estándar IEEE 802.11 es un estándar asociado a las redes WLAN inalámbricas, que ese es el que convencionalmente se llama Wi-Fi. Lo que pasa es que todo el mundo dice, ¿usted tiene red Wi-Fi? Ah, sí. Realmente yo no digo que tenemos redes Wi-Fi. Uno dice, bueno, usted tiene red IEEE 802.11. Lo que pasa es que nadie repite todo eso, porque es más fácil decir Wi-Fi. Es que Wi-Fi no es un estándar de red, es una marca registrada, dos cosas. ¿Ya? Y pues hay que entender que el método de contención que se usa para este tipo de redes es el CSMA-CA. Eso quiere decir Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Vamos a mirar el significado acá rápidamente. En este caso, entonces CSMA-CA. ¿Qué es? Entonces, supuestamente en este caso es un protocolo de acceso al medio para, en ese orden de ideas, digamos que considerar, digamos que una forma explícita de evitar las colisiones. De hecho, pues obviamente aquí está el algoritmo, el CSMACD, en este caso por acá está formalmente dispuesto ambos algoritmos, ¿no? En este caso. Es que una cosa es collision detect y otro es collision avoidance. El collision detect es una cosa y collision avoidance es otra. En este caso, ¿ya? Por ejemplo, acá están las diferencias. ¿Sí? Una de pronto detecta colisión y la otra evita las colisiones. Es como fundamentalmente se ha definido esto, en este caso. Bueno, sigamos. Bueno, ese tipo de mecanismo de contención también se usa en redes tipo PLC, en este caso. Aquí están algunos de los dispositivos y mecanismos de interconexión que se usan en estos estándares IEEE 802.11. Aquí, por ejemplo, tenemos estos de acá arriba, son los APs inalámbricos, que por ejemplo estos son muy robustos, estos son un poco menos robustos. Y acá están los adaptadores de red, que por ejemplo pueden ser asociados, por ejemplo, al chasis de un computador tipo desktop, a una computadora portátil, estas dos, o esta tarjeta que está acá, en este caso. Hay unas normas supuestamente dispuestas para eso. Aquí solamente está escrita hasta la N, pero esto hay muchas más normas. ¿Cuáles son las normas que están ahorita implementadas en Wi-Fi? Por ejemplo, colocamos normas de Wi-Fi. Aquí nos van a hablar específicamente de todos estos valores. Por ejemplo, estas son las que estamos hablando nosotros acá dentro de la presentación, pero nosotros tenemos prácticamente todos los estándares actuales: el A, el B, el G, el N y el AC. Supuestamente, pues aquí hay una descriptiva mucho más completa. A ver, veo, no, esto no está completo. No le digo uno que esté completo, una tablita de estas. Me parece que esta sí está completa, ¿no? Esta no está completa. Un segundo, encontramos una tablita de esta. Lo que pasa es que acá no está completa. Bueno, pero a ver, una que está en todas las normas. Acá está, más fácil. Es esta precisamente. Entonces, es más, de hecho, pues voy a mirar a ver si la puedo meter en la presentación. Lo que pasa es que este es un texto. Más bien aquí hacemos una cosa importante: insertamos una diapositiva, duplicar diapositiva seleccionada, y aquí pues puntualmente hacemos esto en este caso y pegamos esto. Ahí están todas las actuales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta como que está ya sobrando, ¿no? Bueno, no es que esté sobrando, sino que está mucho más explícita. De hecho, pues obviamente acá está la forma en cómo se han determinado. Esta
estas dos son interoperables entre sí, pero A no es interoperable con B y G. N es una norma promiscua en este caso, pero vamos revisando un poco las cosas. Fíjense el año en el que se produjo la norma N, las velocidades máximas en este caso, ¿sí? Y las frecuencias que supuestamente se están manejando. Las frecuencias que trabaja la norma G están básicamente asociadas en ciertos parecidos a la norma B. Supuestamente la norma IEEE 802.11a no es de esta frecuencia. Aquí sí hay un error, porque en este caso la frecuencia que se trabaja acá es de 5 GHz. En este caso, esta norma sí es promiscua, esto sí está mal. Por eso digo yo que todo lo que uno va a internet no está bien. En este caso, porque acá pues obviamente podemos darnos cuenta de eso. Y se dan cuenta, ¿no? Eso es para 54 megabits a 5 GHz. Es que eso no está escrito acá. Es más, aquí habla de esto y esto obviamente puede ser otro error. Miremos a ver acá. Esta sí está bien, esta tabla. Esta... A ver. Es que no son, digamos que fiables, ¿no? En este caso. Y uno tiene la certeza de que eso sí es así. ¿Está claro? Bueno, sigamos. El hecho es que pues ya vamos a acabar y de forma muy puntual pues estamos hablando de estas cosas. Hay un estándar que se llama el estándar IEEE 802.15, que es el de WPAN. Es acá normalmente el que se monta es Bluetooth. Bluetooth normalmente tampoco es que así se llama, o sea, esta es otra marca, ¿no? En este caso. El estándar realmente se llama 802.15 y este sirve para interconectar dispositivos que en buena medida se pueden manejar hasta 100 metros, ¿sí? Para interconectividad. Es muy usado en controles remotos, en llaveros y cosas de ese estilo, ¿no? Para aplicaciones muy puntuales de eso. El WiMAX es otra cosa. El WiMAX se usaba anteriormente para circuitos de acceso a nivel de internet. De hecho, pues era una solución inalámbrica que permitía que uno se conectara bajo enlaces punto a multipunto. O sea, uno era punto a punto con las antenas, pero las antenas eran punto a multipunto. O sea, de una antena se pueden conectar varios dispositivos, en este caso, ¿ya? Y eso proveía acceso a la banda ancha. Realmente, pues es una solución que estuvo comercializándose en Colombia, pero se acabó rápidamente. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, bro. Bueno, No, profe. entonces,